Bien, ahora esto ya lo puedo suprimir. El otro brochecito que tiene es más sencillo, es más o menos del mismo tamaño. Este vamos a hacer una polilínea de aquí, esta la vamos a hacer como de 2.5, así. A partir de ahí vamos a hacer una línea de 1.5, más o menos a este ángulo. Voy a hacer aquí un pequeño explode para poder hacer un mirror de esto desde la parte media. Así, ok. A partir de ahí necesitamos punto 2 hacia la parte, no punto 2, no, ¿cuánto es? Es como punto 4 hacia la parte interna, también acá punto 4 hacia la parte interna. Y hacia abajo aquí vamos a generar una línea que sea de punto 6. Así. Una línea también acá que sea de punto 6. Igual pudiésemos haber hecho esto con un mirror, pero ya lo generé. Y aquí vamos a generar con la herramienta de curva lo siguiente. Voy a hacer aquí un trazado hacia la parte de acá, así. Es como una especie de elipse hasta aquí. Y lo vamos a continuar hasta acá. Aquí nada más si quiero activar algunos puntos. Algo así porque tiene forma como de punta. Ok, esta figura la vamos a reflejar. Vamos a hacer un pequeño mirror desde la parte media de aquí hacia acá. Y de aquí ya viene lo más sencillo porque ya nada más es línea de aquí. Esta línea la voy a hacer a... Tiene que ir a la parte media más o menos. A ver, voy a hacer aquí una línea desde punto medio de aquí. Este que mida punto 2 para que en total mida punto 4. Y voy a generar aquí una pequeña línea de fin hasta arriba, no importa dónde. De aquí hasta arriba no importa dónde, pero que atraviese. Y una línea de aquí a aquí. Y voy a hacer aquí varios trims. Voy a recortar aquí, aquí. Y con estos elementos voy a trimear aquí. Ahora todo este contorno menos lo de aquí lo voy a me faltó aquí, lo voy a unir. Me falta aquí un pequeño rectangulito, algo así lo voy a poner. De hecho lleva dos. Voy a hacer una copia de aquí hacia acá abajo. Y esto lo voy a le voy a hacer una planar. Y de la planar le voy a hacer un offset. ¿Cuánto tiene de espesor? Tiene como 0.6 también. Voy a hacer un extrude de superficie de 0.6. Acepto, suprimo el original. Y tengo aquí los broches que necesito. Voy a archivo, voy a guardar. De momento, como están muy cerca, ya guardé. A ver, estos elementos los selecciono. Voy a activar todo lo que he escondido. Y ahorita los vamos a empezar a colocar. Igual vamos a hacer varias copias de esto. Voy a seleccionar estos elementos. Además de esto de aquí, Invert Selection and Hide, para que sea más fácil el colocarlos. La curva la suprimo. Ok, voy a hacer una copia de hacia acá. Por el momento, sin ninguna referencia, la voy a poner por aquí. Y ahorita la acomodo donde debe de ir, que sería de este lado. La voy a rotar. Y voy a ver que se vea. Bueno, es que está aquí del otro lado. ¿Dónde estaría? Aquí, ¿no? Ok. Ok, ahí se ve bien. Y la voy a copiar del otro lado también, ¿no? Voy a copiar acá. Ahí está bien. Y de ahí necesitamos un elemento como este. Bueno, dos. Voy a hacer una copia también de aquí. Ahorita lo vamos a hacer más pequeñito. Está un poquito grande. Transform, Scale 3D. Yo creo que ahí está bastante bien. Lo voy a poner aquí. Que esté un poquito aquí salido. Igual lo voy a mover hacia acá. Si está al revés, nada más lo voy a rotar, ¿no? Transform, Rotate. Lo voy a rotar primero aquí. ¿Sí? Y lo voy a rotar también aquí. Transformar, rotar. Algo así. Nada más lo pongo aquí donde debe de estar.
y voy a hacer una copia del otro lado. Voy a copiar de aquí hacia acá. Ok, voy a hacer una polilínea en la capa de referencias que vaya desde más o menos desde aquí, así. También la voy a hacer de este lado, pero esta ahorita la genero, bueno, de una vez. Creo que aquí sí lo vamos a necesitar. Selecciono esos dos elementos. Estos elementos, antes de proyectarlos, yo creo que los voy a cortar. Los voy a cortar hasta por aquí, que no atraviesen la parte de la correa. Y los voy a trimear. Voy a hacer aquí un trim de aquí. Ok, ahora sí, este yo lo puedo suprimir. Y voy a hacer un project de este. Quiero que se proyecten aquí, en la superficie que tenemos aquí. Acepto. Van a estar ahí pegados. Y aquí ya tengo mi línea, pero vean lo que vamos a hacer. Esta línea ya la tuviese ahí, pero vean, la voy a suprimir. Voy a venir aquí voy a escribir continuar curva hasta aquí. Selecciono esta de aquí y me va a permitir seguir trazando. Entonces lo que voy a hacer aquí es trazar y hacer algo así. Así está bien. Voy a hacer lo mismo aquí. Me va a permitir trazar de nuevo. Voy a hacer un trazado sin ninguna referencia. Así. Ahora sí. Aquí podemos hacer mis líneas que son de punto 8. Aquí en este fin. Este va a ser de punto 8. Lo colocamos aquí en la vista frontal. Hago lo mismo del otro lado. Este que sea de punto 8. Lo colocamos aquí en frontal. Y ahora sí vamos a hacer el barrido. Vamos a hacer el barrido por un carril. Este es el carril. Esta es la curva. Hago lo mismo acá. Carril, curva. Y vamos a hacer aquí el offset. Distancia .07. Ok, se ve bien de .07. Aquí también. Bien. Estas correitas también van a salir más hacia la parte de abajo. Pero aquí donde les decía que vamos a hacer un poquitín de trampa. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a hacer un arco. Déjenme ver de qué entonces puede ser. Creo que de quad. Del quad de aquí al quad de acá le doy una pequeña abertura. Y este lo voy a mover un poquito hacia la parte de adentro. Déjenme ver dónde se encuentra. En cuál de los dos está. Ya tenemos muchas capas, vean. Hasta aquí lo voy a hacer un poquito más hacia adentro. Y voy a hacer una línea de aquí hacia acá que sea de 1.6 sería, ¿no? Es que lo estoy haciendo de aquí de un lado que no es. Vamos a ver. Polilínea desde fin. Aquí lo vamos a hacer ahora sí a 1.6 hacia acá. Y voy a hacer ahí el barrido, ¿no? Barrido por un carril. Ese es el carril. Ese no es el carril, es este de aquí. Esta es la curva. Acepto. Y aquí le vamos a hacer un offset también hacia la parte de adentro. Voy a mover un poquito más hacia acá, que cuadre con el de abajo. Ok. Está bien. Y hago lo mismo aquí abajo, ¿no? Si quiero hacer inclusive una copia, si queda ahí una copia, la puedo hacer sin ninguna referencia. Nada más la selecciono y la coloco a la altura que debe de estar por allí. Si la necesito rotar, la puedo rotar. Algo así. Estos dos elementos los voy a copiar hacia el otro lado. Hacia acá. Vamos a ver qué tal quedaron allí. Bien. Y vamos a hacer aquí una polilínea que nazca atrás de esta figura. Que nazca atrás de aquí. Incluso por aquí. Y vamos a hacer algo así. Algo así. Y a este también le voy a hacer una línea desde punto medio. En el fin. De aquí
Este lo voy a hacer igual a 0.8, acepto. Tenemos así. Y también voy a hacer un barrido y un offset de ahí. Barrido y un carril. Este es el carril, esta es la curva. Y también a este le voy a dar un pequeño offset de 0.07, está bien. Por ahí así, ¿no? Si quiero hacerlo más largo, puedo hacerlo más largo. Por ejemplo, en el otro lado yo creo que lo voy a hacer igual sin ninguna referencia. Y lo voy a hacer así. Nada más lo paso a donde debe de estar. Y también hago aquí mi línea desde punto medio. Desde aquí a 0.8, acepto. Así. Hago mi barrido también y hago todo lo demás, ¿no? Si le quiero agregar por ahí algo más de curvatura, lo puedo hacer. Vamos a activar aquí una vista en render, a ver qué tal se ve. Vean. Esto ya con materiales se vería mucho mejor, pero vamos a ver. Nos falta ya nada más hacer un pequeño, igual un enlace con la correa. Para eso voy a seleccionar esto de aquí. Esto ¿de dónde sale este? Déjenme ver. Sí sale de ahí de la orilla. Y voy a seleccionar esto de aquí también. Invert Selection and Hide. Activo una vista en sombreado. Y aquí vamos a ver si tenemos una curvita aquí. No la tenemos. Si no la tenemos, vamos a hacer un Duplicate Edge de aquí. Y vamos a hacer un Duplicate Edge de aquí. Acepto. Y vamos a ver si podemos hacer un Explode. Bueno, este lo voy a esconder. De esta. Si no, ahorita lo partimos. Ok, no puedo hacer un Explode, pero voy a poner aquí una referencia de punto aquí en Near. Y con este puntito lo voy a seleccionar. Voy a venir aquí a Trim y quiero cortar aquí. Así está bien. Ya puedo borrar ese punto. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a hacer una línea desde aquí de fin hasta esto. Ahorita lo vamos a cambiar a la capa de default. Y esto lo vamos a hacer como de cuánto miden. Déjenme ver cuánto mide esto más o menos. Miden como 3 puntos, como 4. Vamos a poner 4 unidades hacia acá. Y a partir de ahí voy a cerrar hacia acá. Así. Así necesitamos esto. También vamos a hacerlo de este lado. Desde fin, 4 unidades. Que sea más o menos por el mismo sentido, pero no igual. Aquí. Y voy a hacer un parche con este y esta curvatura. También voy a hacer el parche aquí, ¿no? Aquí. Acepto. Lo voy a cambiar de capa a la capa de color negro. Y a partir de aquí salen unas tiritas que se conectan aquí atrás, ¿no? Entonces nada más voy a hacer con la herramienta de curva unas líneas que salgan desde aquí, desde por aquí, y que vengan hasta acá. Así. Nada más hay que ponerlo igual donde necesitamos que esté. Vamos a ver, este lo voy a poner más hacia acá y lo voy a rotar un poco. Ok. Bien. Aquí voy a hacer una línea desde punto medio, desde este fin. Y déjenme ver, aquí igual de punto 8. Y nada más lo voy a poner más o menos en el mismo ángulo que está mi triangulito que hice. Voy a hacer un barrido por un carril también aquí. Barrido por uno. Carril, curva. Acepto. Vamos a ver si... Bien. Este también le voy a hacer un offset. Ok. Y hago lo mismo del otro lado, ¿no? Voy a hacer aquí igual sin ninguna referencia, que nazca de por aquí. Quiero hacer alguna variante de aquí, que llegue más para arriba, está bien. Esa curvita, déjenme ver dónde está.
y es esta. La voy a mover ahora hacia el otro lado, que sería hacia acá. Igual la voy a rotar si quiero, transformar, rotar, sin ninguna referencia, nada más que se conecte aquí. Y vamos a ver, voy a moverla un poco más hacia donde, hacia acá. Ok, y aquí también voy a hacer una línea desde punto medio a partir de este fin. Esta que mida igual punto 8, y la inclinación se la voy a dar también acá. Déjenme ver si se la doy aquí. Vamos a ver qué tal se ve ahí, barrido por un carril. Carril, la curva, acepto. Y le hago este nada más que vaya más hacia arriba, voy a suprimir. Y esta que vaya mucho más hacia arriba. Ah, es que ya vi por qué. Voy a hacer aquí una pequeña modificación de esto. Sin ninguna referencia, la voy a mover hacia acá. Por ahí está bien. Ahora sí voy a generar mi barrido. Vamos a ver, carril, curva. Vamos a ver qué tal se ve. Bien. Y a este también le voy a hacer un pequeño offset. Así. Ok. También necesitamos estos elementos que habíamos dibujado, que están en la capa morada. De estos. Necesitamos estos dos elementos, los vamos a copiar, o si los queremos mover, yo los voy a copiar hacia acá. Esto yo lo puedo esconder. Este lo voy a poner de este lado. Vean dónde va a ir. Déjenme ubicarlo bien. Es en este de aquí. Nada más lo voy a rotar un poco. Algo así. Lo muevo también de este lado. Hay que moverlo hacia este lado. Y ahora sí aquí, ¿no? Ok, aquí ya tendríamos nuestros broches. Voy a guardar. Y por último, esta mochila tiene... no sé cuál sea su función, creo que solamente es como estético. Tiene una copia de estos elementos en la parte de aquí arriba. Voy a copiarlos. Déjenme ver en qué sentido están. Están ahí como flotando. Los voy a poner por aquí. Y los voy a mover ahorita. Voy a ponerlos por aquí. Porque tienen igual, vamos a hacer aquí un pequeño arco. Si no uno, y ahorita el otro lo copio. Tengo un pequeño arco. Igual lo voy a hacer aquí de quad a quad. Vamos a ver dónde lo puedo hacer aquí. A ver si encuentro entonces fin, de fin, aquí, a fin. Y aquí voy a hacer, vamos a ver, de fin a fin. Aquí voy a hacer un pequeño arquito. Y aquí puedo hacer el barrido por un carril, ¿no? Barrido por uno. Puedo decirle que este es el carril, esta es la curva, esta no es la curva, es esta. Acepto. Este elemento ahorita lo muevo hacia este lado. Y tiene aquí nada más, lo voy a acercar un poco más. Igual en el de resorte tiene aquí solamente, voy a hacer yo creo que una línea, déjame ver de dónde, para que de una vez esté unida. Viene así. Y viene otra en la parte de aquí abajo así. Voy a seleccionar esos elementos. Los voy a mover acá hacia la parte derecha. Y ahí es donde voy a hacer igual un barrido, ¿no? Voy a hacer mi línea de aquí en fin. Estamos a punto de terminar ya al menos el modelado. Punto 8, así. Y voy a hacer lo mismo aquí arriba. Punto 8, así. Y voy a hacer los barridos. Barrido por un carril, carril, curva, acepto. Hago lo mismo aquí, ¿no? Carril, curva, acepto. Algo así, vean cómo se va a ver a lo lejos. No sé si me faltó por ahí darle grosor a algunas entidades, pero si me faltó darle grosor a alguna que otra entidad, pues ya nada más ahí pónganle lo que es el grosor. Y ahorita voy a estar checando qué me faltó. Copio de este lado. Y vamos a guardar por último. En la parte de enfrente tiene
una especie de plaquita. Tiene varias placas en la parte de enfrente. Voy a seleccionar Invert Selection and Hide. Y son unas pequeñas extrusiones que tiene nada más. Este está en el de, no sé si le puse algo metal, bueno, metales. Voy a hacer una pequeña plaquita aquí. Lo voy a poner hacia afuera, así. Después en la capa de color rojo tiene, bueno, en la capa de color negro, pero no hicimos uno de negro, ¿no? Hicimos uno de plástico negro, sí. Ahí necesitamos hacer otra cajita. Plástico negro, aquí. La ponemos por encima. Ahí. Y uno de plástico rojo. Ahorita los ordenamos bien esto de aquí. Este igual lo llevo por acá encima. Nada más voy aquí a mover que no esté tan descentrado. Igual pudiese poner ahí una referencia. Algo así. Y ahí vamos a activar ahora sí todo lo que hemos escondido. Y quedaría de esta manera por el momento. Voy a guardar. Chequen, no sé en cuánto tiempo quede lo que es este modelo. Creo que en horas de grabación tengo como unas, que serán 3. Pero a ver en cuánto lo dejo. También en el siguiente video vamos a hacer el renderizado. Vamos a ver una vista en tinta, a ver qué tal se ve. Vean. Ah, falta algo, ¿no? Fíjense, activo mi vista en sombreado. Falta que le active los dientes de aquí. Exactamente. Vean. Voy a activar aquí una vista en render. Se ve algo así, ¿no? Esto, espero que aquí les esté dejando una pequeña preview de cómo se ve esto en renderizado. Para que chequen, realza bastante, ¿no? Ya cuando le ponemos más objetos, repito, este objeto, si tú le quieres agregar más dobleces en algún lado, más dobleces en algún otro sitio, está bastante bien. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video. Espero que te haya gustado. Espero también en edición hacerlo lo más corto posible. Pero cualquier cosa, cualquier duda de oye, ¿cómo le agrego tal cosa? Por ahí puedes preguntarme. Ahí estaremos checando cómo puedes hacer cierta adecuación que le quieras hacer. Pero bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.